¿Qué tal, amigos? Soy Emil Segundo Pérez Chica y les presento nuestro podcast La Interview con un invitado para hablar de un tema bastante de moda aquí y que va a estar de moda por mucho más. Ya venimos con este invitado. Cuyabro, licenciado en matemáticas y tiene un segundo nombre esa profesión. El profesor que conocí por allá acabándose el siglo XX y pues no ha cambiado nada, parece el mismo. Bienvenido, Juan Carlos Giraldo, se me olvidó el segundo. Cardoso. Gracias por estar aquí en nuestro laboratorio de ESPC Emil Segundo Pérez Chica. Muchísimas gracias, Emil, a ti por la invitación. Bueno, ¿por qué estamos invitando hoy a este profesor que... ¿Me repite, licenciado en matemáticas? Sí, yo soy licenciado en matemáticas y computación. ¿Y qué más hizo después de eso? En la Universidad del Quindío. Luego hice una especialización en pedagogía del lenguaje audiovisual con la Universidad del Bosque. Luego una maestría en ingeniería de sistemas y computación con la Universidad del Valle. Y actualmente estoy terminando mi doctorado en informática con UNADE, una Universidad de México. Ahí mismo también estoy terminando mi doctorado en comunicación. Ya terminé, voy a presentar tesis. y bueno, tomando como ejemplo muchas de sus instrucciones, porque fue mi profesor también en la maestría de educación, en educación de la SUE Caribe. Profe, ¿cómo está el hombre actualmente y la información y las tecnologías de la información? ¿O cómo ha evolucionado? ¿Cómo era ese hombre en el siglo XX antes de comenzar? Porque de eso es lo que vamos a hablar. Y otras cositas. Este es Cuyabro, ¿verdad? Sí, Cuyabro, de Armenia. ¿Cómo está el hombre con las informaciones o con las tecnologías de la información? Sí, ha sido un cambio drástico, muy rápido. Y cada vez los cambios van a ser más y más rápidos. Entonces el hombre del siglo pasado era un hombre que se formó a partir de la interacción social fundamentalmente, de la escucha del otro, de la escucha incluso de viva voz, y pues los que estaban privilegiados y que podían ir a universidades pues a través de libros que incluso eran muy complicados de conseguir, ¿no? Era difícil conseguirlos. La radio empezaba a ser un fenómeno que irradió formación y educación en todo el mundo. En Colombia, un experimento hermoso de Radio Sutatensa que ayudó a la formación y a la educación en el país. Pero a raíz del auge de la televisión, de las telecomunicaciones y luego del advenimiento del Internet, empieza a haber un cambio muy drástico en la sociedad, ¿no? Y ese hombre dista mucho del hombre actual, profe. Aunque estamos pegaditos, estamos hablando... Yo quiero decirle a las personas que están con nosotros conectadas, estamos hablando de un hombre, vamos a hablar 70s, 80s, 90s. ¿Es un hombre distinto al hombre de hoy? Por la interrupción o por la disrupción del manejo de las tecnologías. Claro que sí, porque bueno, desde la psicología nos enseñan y nos dicen que mucho del carácter y de la personalidad y de lo que somos depende mucho de la historia de vida de cada uno, y esa historia está permeada por quienes nos rodean y por la forma como nosotros tenemos acceso a las cosas, a la información, al conocimiento. Cuando esta tecnología irrumpe en la sociedad, rompe ese hilo que teníamos antes de que la educación para acceder a la información que estaba oculta en los libros, incluso en bibliotecas distantes físicamente, era el profesor el que venía y nos traía la información. Y nosotros éramos privilegiados de poder escuchar esa información tan importante y tan escasa. Y eso sucedía en los años 90, por ejemplo, cuando yo me formé en la universidad. Y aún en los 80 en la escuela, ¿cierto? Pero cuando viene el Internet, empieza a democratizar el acceso a la información. Y entonces ya no era tan difícil acceder a la información. Cuando arranca este nuevo siglo, nos encontramos con una explosión de información que, si bien estaba allí disponible para todos, no todo el mundo la accedía de manera general,
O sea, al comienzo de los 2000 no era tan universal el acceso a Internet, aunque ya lo teníamos. Y ya teníamos experimentos de educación virtual y en línea, porque uno de los grandes potenciales siempre ha sido el impacto en la educación, el conocimiento. Pero no era masificado, o sea, no había acceso. Es más, casi que nos demoramos muchísimo en aceptar que había información de calidad y valiosa en la Internet. Nos demoramos mucho. Todavía ocurre, ocurre lo siguiente. Dentro de ese proceso, usted dice que nos demoramos para entender que hay información valiosa. Pero dentro de ese mismo proceso, el hombre de este siglo ha hecho que esa información valiosa de alguna manera a veces carezca de cierto fundamento. Y entonces comienzan el sistema, valga la expresión, político, económico, a manipular a partir de ese gran potencial que existe, de la posibilidad de llegar a todos los lugares, la información. Y hay gente que está todavía como receptora, como dicen por ahí, guante de catcher, sin entender a veces esta información. Y estamos aceptando a veces estas situaciones o algunas informaciones como verdades. Eso... Sí, como vamos en la narrativa, así como a comienzos de este siglo, ¿cierto? En la época del 2000, donde eso empieza a surgir. Y por ejemplo recuerdo mucho el tema de la Wikipedia, ¿no? Que era un punto allí clave de, no, pero eso no sirve, porque es que eso está hecho por la gente y es lo que diga la gente, y entonces eso no tiene valor. Es mejor consultar la Enciclopedia Británica, que sí tiene un nombre, un reconocimiento, y ahí sí puedo confiar en esa verdad, ¿cierto? Entonces el tema de la verdad siempre ha sido fundamental, pero es importante reconocer que siempre en los medios, en la radio, en la televisión, en todo, una de las cosas que nos enseñan mucho desde la comunicación es, pues mira quién lo dice, con qué intención lo dice, qué intencionalidad hay detrás de la palabra, quién realmente está generando la pauta de lo que se dice y cómo se dice. Entonces, todos esos elementos que siempre han existido también aparecen en estos nuevos medios. Lo que pasa es que al tener todo el mundo acceso a no solo consumir información, que era lo que teníamos antes, lo que sucede cuando aparece, yo recuerdo que se llamaba la web 2.0, cuando aparece la posibilidad de que todo el mundo pueda publicar, hay un boom general en el mundo y se masifica aún más el uso de Internet, ¿ya? Y hay mucha más información de múltiples fuentes. Wikipedia fue un experimento donde se dijo, listo, vamos entre todos a construir un consenso sobre lo que consideramos es cierto sobre un tema. Y miren cómo Wikipedia pasó de ser algo en lo que no se confiaba, porque era una cosa creada colectivamente, a ahora ser un referente. Entonces muchas IAs, por ejemplo, muchas inteligencias artificiales actuales, buscan en Wikipedia como un referente de verdad para poder validar un poco la información que tienen. Eso recuerdo que alguna vez en un cierto tipo de trabajo de investigación, creo que por pregrado, referenciar a Wikipedia. No, ¿cómo te ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a referenciar en un informe o en algo de investigación Wikipedia? Y cómo el tiempo le ha dado la razón a Wikipedia. Y sí, porque yo decía, es que Wikipedia, ¿cuál es el concepto de verdad actual? ¿Cierto? Que antes había un concepto de verdad de que era una cosa absoluta, que no cambiaba, que era irrefutable. Pero digamos que incluso desde la física, que es una de las ciencias más fuertes en el sentido de que yo necesito evidencia para poder verificar algo, desde la física se dijo, no, es que ni siquiera lo que medimos con instrumentos es exacto, porque cuando introduzco un instrumento de medida altero el contexto y realmente estoy leyendo algo aparente, pero no la realidad. O sea que la verdad es un constructo temporal en la cual un conjunto de expertos nos ponemos de acuerdo en algo y decimos que por ahora, en este momento, con la evidencia que tenemos, eso es la verdad, pero no es una verdad absoluta. Entonces, eso es lo que pasaba en la Wikipedia. Nos ponemos de acuerdo y tomamos una foto de lo que consideramos ahora creemos es verdad. Es un constructo colectivo lo que se hizo en Wikipedia. Pero ahora el actor es otro.
El actor no es Wikipedia, el actor es lo que llamamos de manera muy genérica la inteligencia artificial, que pues eso es un punto de discusión interesante porque esto es apenas un tipo de inteligencia artificial. Y a ese puntico bueno, como usted me dijo, vamos desde los 2000. A ese puntico yo quería llegar porque es que hay muchas cosas que están haciendo de la inteligencia artificial en estos momentos un debate en todos los escenarios y más en el académico. Y por ejemplo, pregunta a gente sobre ya en estos instantes cómo la creatividad podría verse o se ve ya afectada de alguna manera. Sí, en algún momento, una clase que tuve con el profesor William Fortich y después unas conversaciones con él sobre el libro. El libro en su momento era un peligro para los intelectuales. Claro. El libro, un peligro, los filósofos, wow, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Ya no vamos a tener la información, no va a ser nuestra, sino que va a estar compartida. Y así generó también ese avance tecnológico o innovaciones para la intelectualidad fue en su momento. Y después llegaron otras herramientas, otros insumos que parecían ir en contra de la humanidad, en el concepto exacto de la humanidad, del ser, del hombre, pero que definitivamente también luego aportaron. Nos toca acostumbrarnos, ya vamos a llegar acá. Nos toca acostumbrarnos, profe. Sí, lo que pasa es que es un asunto de evolución, ¿no? Y entonces la evolución implica cambios y los cambios nos generan a nosotros dificultad. Por naturaleza no nos gustan los cambios, nos gusta que todos estemos en el status quo, tranquilos, pero si viene algo que nos mueve el piso, eso nos hace sentir inseguros, nos hace sentir con temor y eso nos dificulta el actuar. Pero realmente debemos acostumbrarnos a los cambios que se avecinan son grandes, son enormes. Y obviamente al comienzo uno no lo entiende. La primera reacción es el rechazo, ¿no? Como lo hemos venido diciendo, el rechazo al libro, el rechazo a la internet. Y hay algo, por ejemplo, interesante. Un gran profesor de la facultad me decía hace algunos años, es que porque pues, yo siempre he estado en este mundo de lo digital y de la educación virtual y todo esto. Un profesor me decía, es que lo que no está impreso no vale, no es válido. ¿Cierto? Es decir, para él esa era su realidad. Es decir, hay que imprimirlo. Si está impreso es lo que vale. Existe. ¿Ya? Y entonces resulta de que no es así. O sea, la realidad ya nos ha llevado al punto donde toda la información, casi toda la información del mundo está digitalizada. Con usted, profe, en una clase en la maestría, el profesor es docente de la Universidad de Córdoba. Ha sido jefe de departamento de informática. Sí, decano no ha sido todavía. No, encargado solamente. Encargado de la decanatura de la Universidad de Córdoba, es decir, que de la Facultad de Educación, es decir, que muchos que estamos en los medios, en algún momento de nuestra vida aquí dentro de este departamento, hemos sabido del profesor Juan y su gran cantidad de investigaciones, de grupos. ¿Usted cómo comenzó a ver dentro de esos procesos? Porque tutor y asesor de proyectos, ¿cómo empezó usted a comprender eso? Ya no, nos toca meter, hay una herramienta nueva que era el Turnitin, sí, que para verificar si es plagio o no, pero en los documentos, en la investigación, es que se gradúa más fácilmente que antes o se gradúa con más dificultad que antes. Claro, sí, lo que pasa es que estamos en un proceso de transición, ¿no? Con una herramienta muy nueva y muy poderosa que surge hace algunos años a través de una investigación científica donde a partir de todo el desarrollo de la inteligencia artificial, que es muy importante decir, empezó en 1950. O sea, la inteligencia artificial arranca en 1950. Es la primera vez que se le da figura, nombre y forma a esta disciplina de investigación, con un investigador norteamericano que se llama Alan Turing. Claro. Hay una película muy bonita que se llama La máquina Enigma, que hace un poco alusión a su vida. Entonces, él crea esta idea de crear de materializar una máquina que puede resolver cualquier tipo de problemas. Y plantea que en el futuro se podría desarrollar una máquina inteligente y crea el test de Turing.
El test de Turing es una cosa muy sencilla, es ¿cómo sé yo que una máquina es inteligente? Entonces él dice muy sencillo, ponga a la máquina a una persona que sea interrogada por una tercera persona. Si esta tercera persona no distingue quién es la máquina y quién es el humano, ahí podremos atribuir inteligencia a la máquina. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué necesitaríamos entonces para que esa máquina sea inteligente? Tiene que entender el lenguaje humano, tiene que tener capacidad de representar el conocimiento, tiene que tener capacidad de razonamiento, tiene que tener capacidad de pronunciar, de escribir, de redactar. Y si además puede manipular, lo ponemos a manipular objetos, que se llama test de Turing extendido, pues entonces tendrá que utilizar la robótica y la visión para poder reconocer los objetos y poderlos manipular. Entonces aparecen una serie de disciplinas nuevas. Todas esas disciplinas que él formula en su época son las que se han venido desarrollando durante todos estos años. Pero ahora, dentro de todas las técnicas que existen, hay un conjunto de técnicas que se llaman Machine Learning. No son las únicas técnicas de inteligencia artificial. Existen técnicas basadas en genética, en lógica difusa, en probabilidades. Y existen un conjunto de técnicas que se conocen con el nombre de Machine Learning o aprendizaje de máquina. Dentro de todo ese conjunto de técnicas, que existen muchos algoritmos para ello, hay una técnica que se llama redes neuronales. Claro. Que es la más famosa, que se ha vuelto muy famosa. Estas redes neuronales lograron hacer redes neuronales muy grandes y muy complejas. Entonces les llamaron aprendizaje profundo, Deep Learning. Y ese aprendizaje profundo, luego de una serie de técnicas, encontraron una específica para procesar texto que le llamaron Transformer. Y esa técnica de redes neuronales, miren la línea de especialidad. O Claro. sea, yéndonos solo por un hilito de la inteligencia artificial, aparece esta técnica de Transformer que permite codificar los textos y montarlos en un ambiente, digámoslo así, como una dimensión semántica, darle a cada palabra una dimensión semántica, una ubicación en un espacio, supongámoslo 3D, donde dice, este concepto está por aquí, arriba a la derecha, este otro concepto está cerquita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, carro y moto pueden estar muy cerca. Claro. Pero no están tan cerca como gato o como cocina. Entonces, cada concepto va generándose en el espacio a través de un vector. Lo que se le da a cada concepto es un vector matemático que representa ese espacio. Claro. Y ese espacio se llama espacio semántico. Y eso es lo que le da vida a el conocimiento que tienen los GPTs. GPT quiere decir General Pre-Training Transformer. Es un transformador preentrenado que genera texto. Entonces, preentrenado quiere decir que ya se le dio la condición semántica a todas las palabras. Wow. ¿Ya? Y lo que hace es que predice la siguiente palabra. Dada una frase, de acuerdo al concepto semántico y a la forma como nosotros escribimos, él da una probabilidad de cuál es la siguiente palabra. Claro que bien. Nosotros, yo sé que, miren, nos ven estudiantes hasta de repente sienten, wow, esto no es tan sencillo como parece. Hay algo que siempre está ahora dentro de ese discurso, dentro de esa jerga, por decirlo así, y es una palabra que el algoritmo te dice esto, el algoritmo te acerca a esto. Si tú dices esto, el algoritmo tal. Me imagino que esto de algoritmo tiene que ver con esa red de la que usted está hablando. Mira que el algoritmo es el que entrena la red. Ok. El algoritmo sería el transformer, que viene y coge los datos, los convierte en un espacio semántico y genera la codificación. Pero a esto, cuando ya se crea, se le llama modelo. Un modelo. Entonces se le llama modelo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque modeló la interrelación entre las palabras. Les dio una forma. Entonces se le llama modelo. Entonces yo uso un modelo. Resulta que este modelo está entrenado para generar palabras, ¿ya? Para generar palabras de manera coherente, tal como escriben las personas. Claro. Pero no sabe responder preguntas. Puede completar textos. Okay. Entonces, por eso aparece el chat. Entonces, GPT es lo que hemos hablado. Ese modelo enorme del lenguaje. Transformer.
que se entrenó con el Transformer. Claro. Entonces, yo le hago un proceso de entrenamiento para crear un chat GPT. Le enseño cómo pregunta la persona, cómo preguntamos los humanos y cómo nos gusta que nos respondan. Ya. Y ese proceso de entrenamiento se hace con humanos. O sea con un conjunto bueno, antes eran mucho más humanos, ahora es más automatizado el proceso. Cuando uno está ahora de moda, muy de moda en los grupos de trabajo, tenemos chat. Entonces, una persona en el chat va a decir tal cosa, voy a decir tal cosa. ¡Ay! Se me fue esta palabra y no la quería escribir. Ok. Ya o sea, la gente está educando a su, digamos, estilo, a su narrativa, sin quererlo, a ese chat. Pero eso tiene que ver con todo este proceso de inteligencia artificial, o eso generalmente tenía que ver primero con el algoritmo. O ya cuando ustedes, por ejemplo, profe, estaba enseñando hace 20 años, ya usted enseñaba pensando que esto iba a ocurrir. Hace 20 años... 2005. Sí, 2005, sí. Me acuerdo una clase que yo daba en 2008. A mis estudiantes de la licenciatura en informática y medios audiovisuales. En un curso que nosotros incluimos que se llama Inteligencia Computacional. ¿Sí? Así se llama. Desde 2008 lo tenemos. Y aún sigue vigente el curso, pues obviamente en la licenciatura. Entonces, en el espacio de ese curso, yo les enseñaba, miren, ahora de lo que hablamos es de agentes inteligentes. Estamos hablando de 2008. Agentes inteligentes. ¿Qué es un agente inteligente? Es alguien que tiene la capacidad de razonar, pero que además tiene el acceso a herramientas para hacer cosas. Ya ustedes estaban en ese nivel, profe. Y percibe la información. Porque esa teoría la escribieron dos investigadores estadounidenses que actualmente trabajan en empresas de inteligencia artificial como Google. Entonces ellos escribieron un libro donde recogieron todo el desarrollo de la inteligencia artificial, pero dijeron, pero no lo vamos a enfocar tradicionalmente enseñando cada cosa, sino desde el concepto de lo que se viene, que son los agentes inteligentes. Entonces yo les decía a mis estudiantes, bueno, ¿cómo sería un agente pedagógico inteligente? O sea, un agente que le enseñe a los niños. Entonces yo les decía, olvídense de las limitaciones. No piensen en que es que no tenemos internet, no tenemos computador, no tenemos conexión. No, suponga que estamos en un ambiente donde tenemos todo. Tenemos internet, tenemos acceso a computadores, a celulares, a todo lo que necesitemos. Ahora, yo les digo que tenemos la capacidad de crear un sistema inteligente. ¿Para qué lo pondrían ustedes a hacer en el salón de clase? Y lo diseñábamos, lo modelábamos con un lenguaje que se llama AML, el lenguaje de modelado de agentes. Entonces ellos decían, listo, entonces primero hay que definir el objetivo. ¿Qué objetivo tiene este agente? El objetivo de ese agente es tal. Bueno, ¿qué información va a recibir? El agente va a recibir esta y esta información de la red, del internet, o yo se la voy a dar, o en un archivo, ¿cierto? Él recibe información. Claro. ¿Y ahora qué va a hacer con esa información? No, él tiene que hacer un proceso de seleccionar tal cosa, revisar, y entonces, ¿qué va a hacer con el resultado? Con el resultado queremos que haga esto. Y eso era lo que hacíamos, diseñábamos agentes inteligentes. Programar un agente inteligente hace 15 años era supremamente complicado. Una de las cosas que nosotros siempre hemos querido hacer son sistemas tutores inteligentes adaptativos. ¿Qué quiere decir adaptativo? Que se adapte a tus necesidades de aprendizaje. Tú estás aprendiendo algo y que el sistema pueda identificar cuando necesitas ayuda y a darte la ayuda que requieres. Bien sea para que vayas más rápido, porque ya conoces el tema y necesitas ir más rápido, o para que te refuerce algún concepto que se nota que te falta tener bien claro. Y entonces interviene adaptativamente. Definitivamente, yo creo que esta parte es más para todas las personas que ya tienen el título de licenciado en informática, que trabajan en la cosa computacional. Pero ¿cómo hacemos para que todo esto lo comprenda mi estudiante de séptimo o, por ejemplo, el señor que me está viendo en el barrio, que siempre me dice, estoy viendo el programa, porque sale en televisión? ¿Cómo le explico? No, mira que a eso voy. Se ve muy complejo y se ve muy complicado, pero resulta de que ahora
todos podemos crear nuestros propios agentes inteligentes. Todos tenemos la capacidad, las herramientas para crear nuestros propios agentes inteligentes. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, mira que lo que yo dije es, tú tienes que tener claro el objetivo. ¿Qué quieres que ese agente haga por ti? Entonces tú eres como si fueras un patrón, un dueño de la empresa, y tienes a un empleado que es muy inteligente, pero tú eres el que sabes qué es lo que quieres que ese empleado haga. Entonces tú debes decirle a él qué es lo que quieres que haga, pero tienes que tener claro el objetivo. Profe, o sea, eso lo que usted está diciendo es cómo el hombre, el ser puede usar la inteligencia artificial, lo que ahora se denomina inteligencia artificial. Nosotros le llamamos inteligencia artificial a esto que hemos conocido todos, que se llaman chatbots de inteligencia artificial, donde le podemos hacer preguntas y él nos responde. Esos chatbots hay muchos, ¿no? El más conocido es de OpenAI. El ChatGPT de OpenAI. Pero existen muchos más. Hay, por ejemplo, uno que es muy bueno y que la mayoría de los servicios son gratuitos y que lo podemos usar en nuestro celular, que se llama Gemini. Se escribe así, Gemini, y es de Google. O Gemini, se puede pronunciar en inglés. Entonces, este agente inteligente que se puede instalar en el celular, dentro de las aplicaciones, pueden buscar Gemini de Google y lo instalan. Le pueden escribir o le pueden hablar, porque tiene una opción donde yo le puedo hablar. Entonces yo le puedo hablar y preguntarle lo que yo quiera. Solo preguntarle y él me responde. Pero además yo podría ponerlo a hacer cosas. Yo, con esto que estábamos mencionando, ¿yo qué necesito que hagas? Entonces, por ejemplo, un estudiante del bachillerato necesita hacer un trabajo, una investigación. Entonces él puede decir, bueno, ¿qué necesito hacer? O sea, ¿cuál es el objetivo que quiero que él cumpla? Entonces yo le puedo decir, vea, yo le puedo decir a él, compórtate como un experto en matemáticas de grado 8º. Entonces ya le estoy dando el objetivo, o sea, una parte eso se llama rol. Estoy dando cuál es el rol que quiero jugar. Ahora, ¿qué quiero que haga? Entonces, necesito que me expliques cuáles son las características principales, por ejemplo, de la resolución de polinomios de segundo orden, por decir algo. Cada quien lo puede cambiar por lo que quiera, que le explique. ¿Cierto? Le estoy diciendo, tú eres un experto en ese tema y quiero que tú me expliques a mí cómo se hace este proceso y para qué sirve. Y cómo se usa en la vida real. Claro. Ya, ahora. Eso es lo que los prompts. Exacto. Entonces a eso se le conoce con el nombre de prompt. Prompt es un término que se usa en programación para uno darle indicaciones a la máquina, ¿sí? Entonces, básicamente eso. Una indicación a la máquina de qué quiero que haga por mí. Ahora muchas personas van al TikTok, van a varios puntos a indicar o a aprender cómo hacer un prompt. Y un prompt. Y es sencillo, es tan sencillo y a veces nos complicamos. Tú puedes ir adiestrando tu sistema de chat. Yo, por ejemplo, ya con tu usuario creas tu chat. No te olvides que este chat y este otro chat que voy a abrir con mi cuenta es de el profesor Emil Segundo Pérez Chica, que es esto y esto y esto, y trabajo en estos escenarios. Él se acuerda, en cada momento se acuerda de todo lo que yo le dije, si yo no cambio de usuario. Entonces, la gente, que hay que hacer buenos prompts para que la inteligencia, un buen prompt es eso, instruye muy bien a la inteligencia para que te ayude plenamente. Profe, la universidad, el cuento de la investigación, ¿se potencia con esto? ¿Se ha potenciado con esto? ¿O le ha creado dificultades? Vea, yo escuché, mire, le voy a decir esto que escuché yo de un profesor, de un profesor de cualquier institución, de otra parte del mundo, de un colegio de cualquier otra parte de Colombia. Decía, pero es que no sé qué tiene ese TikTok, que no sé qué, que no sé cuánto, que salen es puras cosas que son inutilizables, que no sirven para nada, las herramientas tecnológicas están. Pero también veía, o en mi propio ejercicio, cuando yo abro TikTok,
a mí no me salen las cosas que usted dice que le sale a usted. A mí me salen filosofía, me sale comunicación, me salen tecnología, cámaras, me sale esto, me sale reflexiones sobre esto. ¿Qué está viendo usted, profesor? O sea, entonces, hay otro modelo de inteligencia artificial que hay detrás de todas las redes sociales, que se le conoce con el nombre de sistema de recomendación. Ok, que es menos evidente que estos que usamos de chat, pero están detrás del sistema. Y está en todo. Está en las redes sociales, en las películas de Netflix, en todos estos servicios. Pero le hago un paréntesis ahí. Sí. Mírale el TikTok a una persona y sabrás quién es. Sí, porque no, di lo que te sale. Si yo abro mi TikTok, vamos a suponer, yo abro mi TikTok ahora mismo, veo, lo primero que me va a salir, le aseguro, que va a tener que ver con las cosas que a mí me gusta aprender. Depende de para qué tú le des el uso al TikTok. Lo que pasa es que cuando lo abres por primera vez, como él no sabe quién eres, no tiene contenido señalado, no tiene nada, entonces él te saca lo que ve ahí que de pronto más se vea, que sea más viral o cosas así. Lo viral. Entonces él te va a mostrar cosas que de pronto para ti no te gustan y que el formato puede no ser el tuyo. Por eso cada red social tiene una característica diferente. Las redes sociales también tienen algo como si fuera personalidad. O sea, están pensados para unos públicos objetivos determinados. Entonces, cada red social se preocupa mucho por qué tipo de contenido y cómo muestra el contenido. Entonces, TikTok es una red muy juvenil, o sea, es de un formato muy juvenil, es decir, muy ágil, muy inmediato, de información muy rápida, ¿ya? Y es posible que personas mayores como nosotros de pronto nos guste más YouTube, porque YouTube es un formato más calmado, más académico, donde te explican con mayor tranquilidad las cosas y te da la información, ¿ya? TikTok es más acelerado, claro. Más rápido, más tin, te doy la información en tres segunditos, en tres y tú ya puedes continuar. Vea lo que con hacen otro TikTok. Algunos youtubers. Ya tienen cosas en TikTok. Y bueno, aquí te explico esto, tema, si quieres más, te vas a mi canal. A mi canal de YouTube. A mi canal. O sea, de todas maneras, las redes sociales, que bueno, también ese cuento de decirle redes sociales a estos conectores informáticos, telemáticos, ya es otro cuento, ¿verdad? Han evolucionado mucho. Sí, han evolucionado el concepto mucho, de red social. Antes era nosotros somos una red social aquí ahora mismo somos una red social. Carolina, usted y yo, una red social. Pero de repente la gente cuando oye hablar de red social, automáticamente se le pinta el logo de Facebook, de Twitter. Pero bueno. Sí, Facebook que fue el primero y el que originó toda esta corriente. Todas estas herramientas de red social o de redes sociales, va uno a ver que las puede usar cualquier tipo de persona si la usa bien y las puede conectar. Claro. Y yo yo estoy en Instagram publico fotos de mi proyecto. Y acá en la historia te pongo para que vayas directamente a YouTube, donde está más. En YouTube te digo, también me puedes seguir allá en TikTok si quieres aprenderte eso rapidito, porque la misma inteligencia te da la posibilidad de que tú, mira, ya hice algo de 20 minutos, hazme algo. Conviértemelo en 5. En 5 o en 3. En 3. Sí, interesante este tema. ¿Cómo tenemos que enfrentar los profesores? Entonces, mira, claro, tenemos un conjunto de redes sociales que nos dan muchas posibilidades. Entonces, cada una puede adaptarse a un formato diferente o a un estilo diferente. Por ejemplo, yo escucho mucho a un compañero de la U que le dice mucho a los estudiantes, menos TikTok y más LinkedIn. LinkedIn o LinkedIn, que sería como la pronunciación correcta. LinkedIn. Pero LinkedIn, pronunciando pues cómo se escribe, LinkedIn, es una red social más formal, es académica, es profesional, es para mostrar tu hoja de vida, claro, para buscar oportunidades de empleo, para hacerte conocer como profesional. Entonces es un ambiente completamente diferente. O sea, tú entras a una red social como LinkedIn y vas a encontrar un ambiente diferente al que ves en TikTok o al que ves en Facebook o al que ves en YouTube o al que ves en otros escenarios o en Instagram. Claro, todos son servicios que se pueden interconectar y se pueden aprovechar para diferentes roles, ocasiones y sobre todo públicos objetivos, ¿cierto? En educación nosotros hablamos de estilos de aprendizaje y más o menos es eso lo que se está reflejando allí. O sea, ¿cuál es mi estilo de aprendizaje? ¿Cómo consumo yo la información? ¿Cómo me gusta que me entreguen la información y que me enseñen?
¿Cómo enseñamos los profes en la clase? Pues siempre de la misma manera, Sí. lamentablemente, porque es muy difícil para nosotros cambiar los formatos. Nosotros hemos sido formados con unas estructuras, con una definición, con una idea de qué es enseñar, de qué es la verdad, de dónde es la fuente de calidad de información, etcétera. Y entonces de pronto nos da dificultad transitar hacia otras formas de hacerlo y a otras fuentes de información más novedosas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recibimos es un legado histórico de la humanidad. Pero esto ha sido el cambio tan drástico y tan rápido que la sociedad no ha alcanzado a digerirlo y que lo integremos en la educación. Lamentablemente la educación es el último que se encarga de recoger lo social, porque se necesita tiempo, ¿ya? Porque de alguna manera hay una responsabilidad, ¿no? Yo no puedo tomar cualquier cosa porque es de moda y entonces integrarla a la educación sin tener claridad de sus alcances y su responsabilidad, porque hay pues digamos que hay un compromiso muy ético muy importante con qué le llevo yo al aula de clase al estudiante. Cuando usted dice el compromiso ético, esa es la palabra que a muchos pues no sale, porque hasta mi doctorado es en comunicación. Uh-huh. Y hay un espacio donde a ti hay clases donde te dicen la inteligencia artificial es una herramienta que tú puedes usar para escribir. Correcto. Pero de todas maneras lo que tú escribes, si tú escribes un texto acá en Blogpad, y ese texto no, quiero que me lo revises gramaticalmente, sintácticamente, me corrijas. Y automáticamente ese rastro ya va impregnado en el documento que tú vas. Y le preguntas se lo manda a tu asesor, te salió 80% inteligencia artificial. Pero ¿cómo? Si yo lo único que le dice. Entonces, ahí hay unas cuestiones como hay un problema con la herramienta. Como es tan nueva, es difícil de acoplar a los estilos anteriores que se vienen siguiendo, porque es una herramienta completamente disruptiva. Pero es algo así como si hace algunos años te dijeran a ti: ¡ay, pero usted hizo ese gráfico con Excel! ¿Por qué hizo ese gráfico con Excel? ¿Cómo se le ocurre? Se nota que se ha hecho con Excel. Pues claro que está hecho con Excel. Pero ahora mismo nadie te dice: ¿pero por qué hiciste Excel para un gráfico? ¿Por qué usaste Excel para un gráfico? No, pues es natural que uses Excel para un gráfico. Tú necesitas representar los datos que quieres representar en el gráfico. Tú recogiste los datos y necesitas expresarlos de una manera. Lo mismo está pasando con la IA, con el texto. Tú recogiste unas ideas, leíste una información, recogiste unos datos y quieres expresarlos de una manera. Y resulta que hay una herramienta que lo hace excelente. Si tú le das el insumo correcto, de la manera correcta, él te genera una reacción muy buena. Entonces, igual que la traducción. Listo, ¿qué pasa si yo utilizo un traductor para pasar de inglés a español, de español a inglés? O viceversa. Nadie te va a decir que porque estás usando un traductor. Pero es una herramienta que sirve para eso. Y es una herramienta que te facilita el acceso a una información o te facilita divulgar esa información en otro idioma. Entonces, nadie te critica por eso ahora. Pero tiempo atrás, que se consideraba que la traducción no era tan buena, entonces se planteaba eso. Pero mira que el problema de los tiempos es que cambian muy rápido. Mira, un traductor de que era malo hasta ahora que es bueno, ha pasado un tiempo de años. Pero una IA que no era tan buena a que ahora es buena, han pasado prácticamente meses. Sí. Pero es que entonces, profe, todavía a usted no, mira, tienes 80%, pero eso es mío. ¿Cómo le voy a demostrar a usted? Te voy a mostrar borrador, porque de verdad lo único que hizo fue corregir, me traje estas otras palabras, pero el rastro está ahí. Claro, eso es un problema, como te digo, es un problema social de que no se ha entendido la herramienta y cómo funciona. Esto es una herramienta. Nosotros usamos un término para ello que decimos inteligencia humana aumentada. Wow. ¿Ya? Es decir, estas herramientas de inteligencia artificial lo que te hacen es mejorar. Toda herramienta te permite mejorar hacer tu trabajo, ¿cierto? Cualquier herramienta que usamos en el cotidiano, o sea, un cuchillo te hace más fácil y más rápido cortar algo. Ahora estamos hablando de herramientas intelectuales que te hacen hacer tareas intelectuales más fácil y rápido.
pero eso no quiere decir que invaliden tu conocimiento o que te hagan menos inteligente por usarlas, sino que vas a poder crear productos mejores, de mejor calidad, más rápido. Bueno, y entonces cuando te van a valorar ese ejercicio, ¿cómo está haciendo, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Córdoba, que ya definitivamente ya un ensayo, hay unos chicos, yo alcancé a hacer docencia y había chicos que escribían excelentes ideas, pero de repente no las entendí. Expresaban adecuadamente. Exactamente. Y ahora las ideas sí son tuyas, pero están trabajadas a partir de la IA. Exacto. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones que yo hago es, como es difícil redactar bien, porque no es fácil, es un ejercicio que hay que desarrollar. Imagínese que a uno es estudiando un doctorado y y se hace complejo. Entonces yo les digo, yo uso una herramienta gratuita de la nube con Google, como Google Workspace, ¿cierto? Hago un documento de Google en la nube. Lo abro y en la opción de herramientas hay una opción que se llama dictado por voz. Entonces yo abro el micrófono y empiezo a pensar en voz alta de lo que yo quiero decir. Claro. Entonces yo digo, bueno, entonces les voy a hablar sobre inteligencia artificial y la dualidad que hay entre la ética y el uso eficiente de la inteligencia artificial. Los dilemas éticos empiezan y empiezo a echar mi carreta de lo que yo quiero decir, de lo que quiero hablar. Viste, Carolina, que no estoy loco, ¿sí? Cuando voy hablando con... Cuando vas hablando solo. Y cada vez vamos a hablar más con los computadores, cada vez lo vamos a hacer más. Entonces, le digo todas las ideas que tengo y luego se lo paso a la inteligencia artificial y le digo, redáctamelo de manera coherente, tal, con tal propósito. Volvemos a lo mismo. ¿Qué le digo? ¿Cuál es el rol que quiero que cumpla? Compórtate como un experto redactor de documentos científicos académicos. Quiero que tomes este texto, lo redactes adecuadamente, lo escribas en 3 o 4 párrafos. Yo le puedo decir todos esos detalles en 4 párrafos que tengan una coherencia de ideas. Quita las redundancias porque uno es muy redundante cuando habla, repite mucho, tal. Claro. Entonces yo le digo todo lo que quiero que haga. ¿Sí ven? Vuelvo a lo mismo. Claro. ¿Qué es lo que le voy a decir? ¿Qué objetivo tengo en mi cabeza? ¿Qué quiero que haga él? ¿Cuál es la tarea? ¿Y cómo quiero que me entregue esa información? Lo que se están preguntando ahí es... Y él te va a generar un texto muy bien escrito, pero tú lo vas a leer. Oye, eso fue lo que yo dije. O sea, y fue las palabras que yo usé, porque él va a usar tus palabras. Entonces ahí donde está lo que dice, lo que la gente siempre va por la suspicacia. ¿Y dónde está tu ética? Ajá. ¿Qué valor? Entonces, no hay ningún problema en que yo use una herramienta para que me mejore el formato de lo que yo estoy haciendo. No hay ningún problema. Pero hay unos tradicionalistas que dicen, no, que ahora yo le vi a alguien, una persona que aprecio mucho, le vi escribir esto. Ya, la IA me ha dado más tiempo para ver más TikTok. O sea, eso es una situación. Eso es que tú dependes para que valores tu tiempo. Si tú consideras que quieres ganar tiempo para hacer ocio, porque parece que lo dijera despectivamente, ¿cierto? Sí, parece. Parece que lo dijera despectivamente, pues tú decides qué haces con tu tiempo. La cámara se para cuando usted hace así. Ok. ella la tengo. Yo sí veía que... cuando usted hace así se para la grabación. Bueno. Listo, entonces, ese tema de que es una herramienta, ¿no? O sea, es que la IA es una herramienta para hacer cosas. Lo que pasa es que es una herramienta de mayor nivel intelectual. ¿Sabe qué escribí yo en estos días? ¿Qué le comenté yo a alguien? Menos mal que antes de que existiera la inteligencia artificial, yo sabía qué cosas qué cosas tenía tu mente. Pero ahora de repente, de verdad, profe, sí hay gente que solamente dice, quiero que me hagas un ensayo sobre tal cosa y ya. Claro, es que si nos vamos a lo inmediato, o sea, por eso es algo muy importante. ¿Qué tenemos que hacer los docentes? Entender esta IA y cambiar la tarea. Es que la tarea cambió. Explique, démele vuelta a eso para que nos quede un poquito claro, porque también hay padres de familia que también deberían aprender esto que va a decir el profe, porque es que las herramientas, yo digo, no son malas, niño, profe, yo le voy a meter todo eso a la chat, es que no es malo, pero lo bueno sería que tú entendieras antes de pasarle a esto el concepto tal. Entonces, eso que usted va a decir ahora, a mis padres de familia, a mis compañeros de trabajo y a todas las demás personas interesadas en descifrar
este mundo que a veces dentro de la facilidad se vuelve complejo por esa cuestión que uno tiene dentro de sí, hey, estaré haciendo bien utilizando esto, pero realmente como herramienta no está mal. Vamos a por ello, como dicen los españoles. Vale. Entonces, lo que yo debo hacer es, como docente, entender esta tecnología y verla como una herramienta que potencia las cosas. O sea, que me permite hacer mejores cosas. Entonces, yo antes le pedía al estudiante, remitámonos un poco atrás. Claro. Antes le decíamos en el libro, copia del libro y transcribe. Una tarea era transcribir del libro al cuaderno. Tráigame de la enciclopedia la definición de tal cosa. ¿Qué tenía que hacer el niño? Ir a la enciclopedia, buscar el concepto y copiarlo, tal cual, transcribirlo. Era copiar y pegar, pero con la mano, ¿cierto? Sí. Era copiar y pegar, pero con la mano. Esa era la tarea. No era una tarea de analiza el texto, piensa. Ahora ya han evolucionado las tareas y ya nos piden, haga un ensayo sobre tal tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que tendrás que buscar información, leerla, procesarla, generar unas ideas y escribir y redactarlas coherentemente. Ese es el propósito de esa tarea. Pero resulta de que esa tarea, así tal cual, ya la puede hacer la IA fácilmente. Entonces, el otro, el de sacar la definición, ya entonces se le buscaba, Wikipedia le sacaba uno, copiaba y pegaba. Ajá. ¿Cierto? Entonces evolucionó la tarea al ensayo. Pero ahora resulta de que el ensayo también lo puede hacer la IA. Entonces, tal cual, si el profesor me dice, elabore un ensayo sobre tal tema que tenga tales cuentas, ese es el prompt. Entonces el estudiante puede llevar ese prompt, ponerlo en la IA y genera el ensayo. Y lo copia y lo pega. Entonces, ¿por qué le decimos al niño que está mal que usen una herramienta para hacer una tarea que el profesor pidió que se hiciera? Si para eso sirve. ¿Qué hace un buen profesional? Ajá. Un buen profesional es aquel que sabe del tema y usa las mejores herramientas posibles para generar un producto de la mejor calidad posible. Y eso está haciendo el niño. Está buscando la mejor herramienta posible para crear un producto de la mejor calidad posible de lo que le pidieron. Entonces yo no puedo castigar al niño porque usa inteligencia artificial, porque usa una buena herramienta para hacer la tarea. Entonces yo tengo que entender eso, cómo ha evolucionado el sistema, y tengo que cambiar la tarea. Entonces, nosotros proponemos que el ejercicio, hicimos un modelo pedagógico porque creamos una maestría en innovación educativa con tecnología e inteligencia artificial. Así se llama la maestría. Sí. Pero para esa maestría tuvimos que pensarla muy bien. Entonces pensamos cómo se debe enseñar ahora en este mundo de la inteligencia artificial. Entonces lo que dijimos es, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo modelo pedagógico que nos permita entender esta dinámica y cambiar el aula. Además que esta maestría es completamente virtual. Entonces además también en la virtualidad. Entonces a la conclusión a la que llegamos después de un proyecto de investigación para eso es, vamos a hacerlo de la siguiente manera. O sea, aquí les voy a resumir 2 años de investigación. Vamos a la siguiente. Vamos a, primero, siempre qué propósito tiene. Yo estoy tratando de que las manos no sean puestas para que pare la cámara. Ajá. Bueno, entonces, el primer propósito, el primer elemento siempre es qué propósito, qué proyección tengo yo con lo que voy a hacer. O sea, ¿para qué va a servir? ¿Qué propósito tiene? Y con respecto a la sostenibilidad del planeta, ¿cómo le voy a aportar? Sí, incluso desde allí, o sea, ¿para qué? ¿Qué voy a resolver? ¿Qué voy a solucionar? ¿Cómo voy a aportar yo? Segundo paso, vamos a co-crear. Como tengo un propósito y me trazo un objetivo, vamos a hacer algo nuevo. Co-crear. Entonces vamos a co-crear. Vamos a co-crear entre los estudiantes y con la inteligencia artificial. O sea, voy a incluir la inteligencia artificial dentro del proceso de co-creación. O sea, la acepto como una herramienta que me ayuda a crear cosas nuevas. Entonces la integro y está dentro del proceso. Entonces, vamos a co-crear. Luego de co-crear, vamos a aplicarlo. Vamos a ver si funciona o no funciona, si mejora o no mejora, qué tanto mejora o no mejora. Y después vamos a divulgar lo que hicimos. Vamos a comunicarlo.
Y eso ustedes lo pueden hacer en grande para todo el año, o para un periodo académico, o para una clase. ¿Ya? Si yo lo organizo y lo preparo. Y ustedes le pueden pedir a la IA, como docentes también, ayúdame a preparar, tu rol va a ser de un experto académico en inteligencia artificial para la educación. Me vas a ayudar a crear una estrategia didáctica para trabajar con mis alumnos, donde tenga estos 4 momentos: proyección, co-creación con IA y aplicación y divulgación. Y dime qué vamos a hacer en cada momento para lograr desarrollar estas competencias que yo quiero desarrollar en mi estudiante y trabajar estos contenidos que yo quiero hacer. Y la IA te va a sacar. Incluso tú le puedes decir a él, pero quiero que me lo entregue en este formato, y le presentas el formato que se usa en la institución educativa para presentar los planes de aula o los planes de área o lo que quiera hacer. Entonces el sistema lo va a analizar, y lo va a agregar y te va a hacer una propuesta. Tú ahí puedes mirar si tiene sentido, si no, qué le quieres mejorar, qué le cambias, y co-creas con la inteligencia artificial tu plan de clase donde incluyas la inteligencia artificial en él. ¿Ya? Y ahí vas aprendiendo. No es, o sea, padres de familia, compañeros de trabajo que le tienen tanto miedo cuando escuchan sobre esto, sobre las dificultades o las cosas en contra que ven sobre esto. Es que no, estás haciendo que el estudiante sea mediocre. Lo segundo, que no aprenda nada, porque al final de cuentas no va a hacer nada, sino que lo está construyendo otra persona. Y una cantidad de miedos que hay todavía, o esperamos que ya dentro de 2 o 3 años ya ese miedo se vaya quitando. Y obviamente es difícil todavía, por ejemplo, dentro de la universidad, que tuvo que crear en buena hora, pues, esta maestría de la universidad para que comenzáramos a entender que esto es una realidad y que, mire, dentro de la misma Universidad de Córdoba, uno escucha y ve profesores que están en las redes que ya aprendieron a escribir y uno ve lo enemigos, valga la expresión, que son de todo esto, porque en la cuestión ética, ¿dónde está la ética? Es una situación también que uno, o en la que yo me siento, a ver, también voy a ponerme en el pie de lo que está pensando aquella persona. Una persona que vino, que se educó, que por ejemplo, un profesor hoy en una conferencia de Freire en Brasil, yo lo vi sentado ahí. En ese momento, me acuerdo que en aquellos momentos él tenía la plata, tenía todos los insumos, pero yo me vi esa misma conferencia de él hoy sin pagar nada, sino 70,000 pesos de internet. Entonces yo digo, ellos se sienten en desventaja con muchas de las cosas que uno está interpretando ahora, y dicen, pero usted la tuvo fácil, a mí me tocó trabajar un año para pagar, pero a usted no le tocó sino sacar 70,000 pesos de una serenata para poderse ver por internet esto. Entonces yo creo que las dificultades están más que todo desde la percepción cultural que hay de las cosas. Pero al final de cuentas el objetivo viene siendo el mismo. Sí, porque es que finalmente el propósito que nosotros tenemos es ser productivos en la sociedad, ¿cierto? Y lo que la IA va a hacer es hacernos más productivos a todos. O sea, la IA puede potenciar nuestro trabajo. Y tú mencionabas varias cosas. Hay muchas cosas en juego acá, ¿no? Uno es la ética. Y entonces la ética es, por eso miren, para poder desprendernos de la discusión de la ética, no es ni la prohibición, ni el castigar el uso, sino al contrario, es integrar el uso y ver cómo la usamos dentro del aula de clase para aprender. ¿Eso qué implica? Que tiene que cambiar mi manera de hacer las cosas. Claro. Entonces ahí es donde tiene la dificultad. Yo tengo que cambiar, pero es importante hacerlo porque esto ya no tiene reversa. O sea, esto va porque va. Y no solo que estamos viendo esta parte de la inteligencia artificial que estamos usando a manera de chatbot, pero esta transformación de la producción de texto se trasladó a la producción de imágenes, a la producción de videos, a la producción de sonidos, a la producción de cadenas de ADN para interpretar el lenguaje. O sea, así como se logra interpretar el español o cualquier idioma, que es simplemente una cadena de elementos que juntos expresan algo,
Asimismo, funcionan muchas cosas de la vida. Entonces, por ejemplo, la programación es también un lenguaje, una forma de escribir cosas que tienen un sentido si las organizo de una manera determinada. Entonces ya se está aprendiendo a programar y ya lo hace muy bien. Entonces se le está entrenando para que genere imágenes y cada vez las imágenes son mejores y mejores y mejores. Y lo que viene es difícil. Por ahí, miren, difícil para las personas, por ejemplo, ahora ya no están buscando diseñadores. Yo, por ejemplo, yo tengo Canva. Ajá. Pero hay otra persona que también tiene Canva, pero lo que yo hago en Canva, entiéndase lo que voy a decir. Lo que yo hago en Canva vende más que lo que la otra persona que también tiene Canva Pro hace. Entonces, no es la flecha a veces, como dicen por ahí, sino el indio. Ajá. Mire, profe, otro pedacito que tiene que ver, que lo apunto a lo anterior. Estaba yo en una reunión, en un lugar, y me encontré con una profesional de informática egresada de la universidad, doctora en alguna de las cuestiones, y me dice: yo tengo mis reservas con la inteligencia artificial por el daño ambiental. Ajá. Bueno, ¿qué pensar sobre esa posición también? Que uno se pone ñércoles, ¿verdad? Pero... Sí. Absolutamente todo lo que implica un proceso evolutivo implica una transformación de lo que se hace y cómo se hace. Entonces, hay cosas reales sobre el consumo que se necesita energético para esto, pero también hay otras que son demasiado amplificadas. Entonces, por ejemplo, lo del agua. Cada que haces eso, consumes muchísima agua. No, porque el agua se recicla. O sea, se usan cantidades de agua para enfriar todos los ordenadores que hay en un data center. Pero no quiere decir que tu acción pueda generar, sino es la acción del mundo en general la que hace eso. Pero digamos que puede gastar un poco más de agua y energía de consumo, pero es que es igual todo lo que hacemos, la transacción electrónica, los posts en la red social. O sea, entonces sería como decir, pues no usemos tecnología, porque eso va en contra, genera un consumo de recursos. O no usemos la energía eléctrica, porque la energía eléctrica no toda es limpia. Entonces es un problema, un dilema de equilibrios. Y por eso se promociona tanto que los data centers nuevos que se generen sean sostenibles. Es decir, que la energía eléctrica se genere de manera limpia y que el agua sea lo suficientemente bien manejada como para que no se afecten los entornos. Entonces, son medidas que se tienen que cumplir. Los primeros que hicieron no cumplían esas normas. O sea que, como dicen por ahí, si ya la ciencia y las ciencias de la información y todo esto se metió en el lío también, entonces hay que, dentro de ese proceso de equilibrio, también con la cuestión ambiental, hay que también ir planeando cómo solventar estas situaciones. Pero, ¿qué le decimos a esa profesora o a esos amigos que dicen y criticaron en estos días también, ¿no? Que hubo por ejemplo, estaba a mi lado alguien y decía: mira, tu amiga que está, o tu amigo que está posteando las fotos hechas por inteligencia artificial, lo que ya se ha gastado no sé cuántos ríos y no sé cuántas cosas. Entonces, ¿cómo hacerle entender? Porque ya estamos... Claro, pero les digo, cambian la dimensión del problema, o sea, lo vuelven un problema. Pero siempre vamos a tener posturas en contra y a favor. Pero desde eso se está escribiendo desde hace mucho rato. Por ejemplo, hay documentos de 2017, 2019 de la UNESCO que ha hecho un balance sobre cuál es el bienestar que le puede generar a la humanidad. ¿Cuál es el bienestar que le puede generar a la humanidad el tener o no tener inteligencia artificial? Entonces han hecho un análisis de el impacto que tiene la inteligencia artificial en todas las áreas del desarrollo humano, en todas, y cómo ha potenciado enormemente todas las áreas y cuál es el valor agregado que genera, incluso en lo ambiental, porque para lo ambiental también se necesita procesamiento de información para poder hacer análisis, para poder hacer predicciones y para poder tomar medidas que mitiguen los problemas. Claro, profe. Entonces, mira que hay varias producciones relacionadas con ese tema, pero te voy a dar un solo ejemplo. Dentro de los miles que hay, uno solo ejemplo. La inteligencia artificial en un laboratorio de Google que se llama DeepMind creó un modelo de inteligencia artificial con esta misma tecnología de Transformers, la misma que generó, pero sino que en vez de palabras lo que le metieron fue
datos de ADN, de proteínas. Una de las cosas en bioinformática que se empezó a investigar mucho en este siglo fue cómo identificar proteínas en la cadena de ADN. ¿Te acuerdas que ya secuenciaron el ADN Claro. de nuestros cromosomas? Bueno, ese ADN está secuenciado, quiere decir, ya se sabe tiamina, citosina, guanina, o sea, qué orden tiene. Pero qué función cumple en el organismo no se sabe todavía. Lo primero que empezaron a investigar fue proteínas. Entonces, ¿cómo identificar una proteína? O sea, ¿dónde arranca la proteína, dónde termina la proteína? Y luego saber qué hace esa proteína en el cuerpo humano. Bueno, ellos tenían que, se demora un doctor en bioinformática se demora 5 años para una sola proteína, identificar la proteína e identificar cómo se expresa en 3D en el organismo, para conocer su funcionamiento. Porque las proteínas hacen todo en nuestro organismo, absolutamente todo. Claro. Todo lo que sea acción dentro de nuestro organismo, capturar sangre, llevar oxígeno, no sé qué sea, todo, atacar un virus, todo es proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Con esta inteligencia artificial le enseñaron sobre las proteínas y cómo se expresaban en 3D. Él solito se entrenó con una técnica que se llama aprendizaje por refuerzo. La mismo, inteligencia. sí, la inteligencia artificial. Entrenó, y aprendió cómo identificar esas proteínas y cómo se expresan en 3D. El modelo se llama AlphaFold. AlphaFold, lo pueden buscar en internet. Encontró 200 millones de proteínas, las identificó y las generó en 3D. ¿Cuántos años de investigación se ahorró la humanidad con solo una inteligencia artificial? Okay. Ya están. No solo eso, están publicadas en internet todas las proteínas para que todos los laboratorios científicos del mundo las puedan usar. Por eso fue que le dieron el Nobel de Química a un informático. Oiga, impresionante. Le dieron el Nobel de Química a 3 investigadores de DeepMind que desarrollaron este modelo. Pero no para ahí. Como ya sabían cómo se expresaban en 3D, le enseñaron a un modelo que sería el AlphaFold 2 a generar nuevas proteínas, a calcular nuevas proteínas, a idear proteínas. Vaya. ¿Para qué sirve eso? Resulta de que nuestras enfermedades más difíciles, cáncer, COVID, hepatitis, todas las enfermedades, tienen unas proteínas claves que son las que logran hacer penetrar el virus o la enfermedad a nuestro organismo. Entonces ellos identificaron ya cuáles eran las proteínas más activas de cada enfermedad. Ahora están diseñando una proteína especializada para que inhiba la acción de esa proteína que causa la enfermedad. Y ya lo hace, o sea, ya lo genera y es muchísimo mejor y más eficiente que los métodos tradicionales. Y ya lo están probando en laboratorio para crear las primeras medicinas. Hay más ventajas que desventajas en esto. Por lo menos ahí nos ahorramos un pocotón de situaciones también, que es el temor de algunos. Profe, ¿qué profesiones? Ay, no, porque eso, ya, abran el ojo. Que ya esas guías nos van a quitar los puestos. Algunos profesores. Eso, dentro de poco ya vas a ver todas las guías enseñando eso. ¿A cuánto estamos de eso? No sabemos, es muy complicado saber cómo va a evolucionar el desarrollo. Lo que sí es cierto es que sí permea absolutamente todo. Que ya las empresas grandes no buscan a un diseñador, como el cuento que le venía, sino que ya están con la misma IA produciendo sus propias cosas, sus propios mecanismos de marketing, los fotógrafos. Claro. Lo que pasa es que va a cambiar la forma de hacerlo. Es decir, ¿qué ha cambiado con el Internet? Ahora la sociedad. Antes que muchos chicos están buscando cuáles son las profesiones que no estudiar, porque definitivamente la tecnología va a hacer que desaparezcan. ¿Esa será una verdad o...? Por ahora son posibilidades, pero digamos que saberlo a ciencia cierta no es tan fácil. ¿Por qué? Porque todo depende de la velocidad con que evolucione y con que las sociedades asuman los cambios, ¿no? Entonces todo depende de mucho de eso. Pero lo que sí es cierto es que está transformando la forma de hacer las cosas. Entonces, por eso le llaman revolución industrial.
¿Desde hace cuándo se habla de la cuarta revolución industrial? Estamos en ella, estamos en medio de esa revolución. Porque la revolución industrial, no estando el cambio en las empresas, detrás de todo eso es cómo la inteligencia artificial transforma los procesos de producción social. Entonces, la inteligencia artificial es el motor de la cuarta revolución industrial. Profe, nos va a tocar hacer varios episodios con usted sobre esto. Y yo sé que, bueno, nos quedan muchas cosas por charlar. Y por profundizar. Y por profundizar. Lo mencionamos, pero no. Sí, pero sí me agradaría, profe, que, no sé, en lo posible, seguir haciendo esto. Porque le aseguro que hasta va a servir de insumo este documento para clases que yo a veces he visto material nuestro producido por acá en clases que yo, descargaron el video, qué bien. Qué chévere. Pero porque no lo ven acá directamente para decir, los equipos los cambiamos. Pero mentira, estoy contento con lo poquito que tenemos. Estamos haciendo este tipo de cosas en un laboratorio que no es, como siempre digo, no es pero estamos haciéndolo con gusto, profe. Y deberíamos seguir haciendo este proceso porque hay una gente que no está en la academia propiamente, pero que necesita saber de todo esto, porque muchos lo ven lejano. Bueno, ahora no, van a hacer una maestría en esta. Recuerden el nombre de la maestría en la universidad. Es una maestría en innovación educativa con uso de tecnología e inteligencia artificial. Ok, y es muy cara. ¿Cuántos salarios mínimos? Para todos los egresados de la Universidad de Córdoba tiene un 20% de descuento adicional al 10% de descuento por votación. O sea que les queda en 70%. En un 70%. Y está actualmente en 5 salarios mínimos. O sea que son 3.500. 3.5 salarios mínimos. Exacto, 3.5 salarios. Profe, una reflexión en torno a esto de las inteligencias artificiales, tanto para los que están en contra, bueno, primero para los que están en contra. ¿Qué les diríamos a estas personas? No, que está muy bien tener una posición crítica, pero para ser crítico no quiere decir que seamos destructivos o negacionistas. Son dos cosas diferentes. Yo no puedo negar por negar, sino valorar y documentarme. Entre más conozca yo y me informe de mejores fuentes, siempre va a ser así. Miren que es algo que siempre hemos dicho, de qué fuentes estás tú bebiendo la información y de qué calidad es esa fuente de información para nosotros poder tomarlo. Uno de los problemas de la inmediatez es que queremos tener ideas claras, sencillas, rápidas, y eso puede generar ideas equivocadas porque no conocemos todo el contexto completo. Entonces, yo lo que invitaría es a seguir discutiendo y analizando el tema y no rechazando al otro, porque es que tú no estás con la IA o tú estás con la IA. O sea, eso no tiene malo. Es como, vuelvo y repito, es una herramienta. Usas o no usas la herramienta y para qué la usas y cómo la usas. Que esa herramienta inicialmente no esté optimizada como se quisiera en términos ambientales, en términos de uso de energía o en términos de el uso ético de la misma, etcétera, son cosas que pasan porque es una herramienta muy nueva, claro, la que tenemos que ir adaptando y ajustando a nuestro contexto y a nuestra realidad. Pero no por eso es mala per se. Claro. ¿Y qué le vamos a decir a los que ya estamos trabajando con eso, los que estamos tratando de comprenderla? ¿Qué consejo, felicitación? ¿Qué nos dice? No, a mí me encanta que la usemos, que cada vez la comprendamos mejor y la vayamos integrando. Existen muchísimas herramientas y cada vez van a salir mejores. Entonces, este año es el año de los agentes inteligentes. O sea, el año pasado fue de los chatbots que piensan, que razonan, ¿no? Uh-huh. Aquellos que se demoran un poco más de tiempo pensando la idea, dándole vueltas y respondiendo. Entonces, por ejemplo, un uso razonable que le podemos dar a la inteligencia artificial, si estamos preocupados en el uso de la energía y del agua, no use una herramienta poderosa para una pregunta sencilla. Okay. Si usted tiene una pregunta sencilla que la responde Google, pues respóndela con Google, que Google es muy, muy rápido para eso. Pero si tiene realmente una pregunta compleja, ponga a pensar el sistema. Porque ponerlo a pensar es más tiempo de cómputo, más tiempo de energía. Entonces, si lo queremos hacer responsablemente, pues si yo le pongo una cosa sencilla, pues ¿para qué pongo a hacer un proceso de razonamiento? Los procesos de razonamiento, estos modelos tienen la capacidad de resolver problemas al nivel de un experto en doctorado.
Su pregunta es de nivel de doctorado, pues hágasela a ese modelo. Claro. Pero si no es de nivel de doctorado, un modelo normal se la puede contestar. O sea, lo que se hizo en estos días que sobre las fotos animadas del laboratorio chino de Anime estuvo mal. Eso estuvo un poquito mal. Hacer que la inteligencia artificial generara esa cantidad de fotos solamente por una tendencia. Lo que pasa es que pero no es culpa de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial hizo también su trabajo, que a la gente le encantó y le gustó y se fascinó con eso y se emocionó y lo hizo y todo el mundo lo volvió moda. Pero es un asunto de reacción de la sociedad frente a cómo asimila esto, ¿no? O sea, cómo asimila estas novedades. Porque es que es bien interesante ver cómo se crea esa imagen y que antes tú no podías hacer eso. O sea, si tú quisieras hacer una cosa de esas, tendrías que haber ido al laboratorio, contratado al experto en el tema para que te la haga. Miren el nivel de masificación del uso de esta tecnología. Lo que está haciendo es poniéndoles a la mano de todos una herramienta capaz de hacer cosas que antes eran imposibles que nosotros las pudiéramos hacer en un tiempo bastante rápido. Profe, yo creo que nos va para la próxima, porque nos va a tocar, porque yo por ahí he visto mucha información, muchas noticias relacionadas con la inteligencia artificial y que la Universidad de Córdoba ha estado muy comprometida con esto. Y de verdad que a usted agradecerle por estar aquí. ¿Y cuándo lo volvemos a invitar? Mentira, ya eso lo arreglamos por acá. Agradecerle nuevamente, decirle que este espacio también, cuando lo desee, puede traer a todo su equipo de investigación para que hagamos algo chévere. Yo sé que estos temas se van a volver más necesarios, hablarlos, y tiene que ser ya, porque antes de que continúe mucha gente haciendo... Yo quisiera de pronto cerrar con un mensaje, ya que tú proponías esto. Miren, la inteligencia artificial, uno puede decir, eso lo hacen los chinos y lo hacen los de Estados Unidos y tal. O sea, crear esas inteligencias. Bueno, yo les quiero decir que nosotros en la Universidad de Córdoba hace 6 años, mucho antes de que todo este boom saliera, creamos un modelo de un tipo de inteligencia artificial que se llaman arquitecturas metacognitivas. Y esa arquitectura que se creó se llama Carina, la lidera el profesor Manuel Caro. A través de su doctorado se generó una línea de investigación en el departamento donde varios profesores hemos ido aportando a ese proceso y se modeló esa arquitectura y se han hecho diferentes proyectos de investigación relacionados con eso. No hemos publicado todos los resultados que hemos alcanzado con esa arquitectura, pero con los que se publicaron, esa arquitectura fue reconocida como una de las más importantes a nivel mundial en aportes a esta línea de investigación en inteligencia artificial. ¿Y qué hace esta inteligencia artificial, este tipo de modelos? Modelan cómo razonar sobre sí mismos. Y si algunos están metidos en el cuento de escuchar todo este desarrollo de la tecnología, los más críticos de los LLMs, como así se llaman, modelos enormes del lenguaje que generan los chatbots que conocemos, es que no razonan realmente, sino que repiten la información que ya se les entrenó y por tanto no hacen un proceso real de razonamiento como lo hacen los humanos. Lo que hacen estas arquitecturas es tratar de modelar un proceso de razonamiento similar al que hacemos los humanos. Y fue creado acá en la licenciatura con los profesores del Departamento de Informática de la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba y con estudiantes de la licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales. Y fue reconocida por un laboratorio de investigación en Alemania, en Bremen. Imagínense. O sea que estamos ¿cómo se llama? ¿Cómo sería? Estamos en la élite de la investigación en inteligencia artificial a nivel mundial. En una lineecita de las líneas de inteligencia artificial. En una de las líneas de investigación de la inteligencia artificial, Córdoba tiene su aporte. Bueno, sí, Córdoba, sí. Colombia. Sí. Y casi que Latinoamérica. O sea, es decir, no hay ninguno de Latinoamérica que haya generado modelos de esta naturaleza en la documentación que analizan los alemanes. Como diría mi amigo Oscar, ahí está la noticia. Pero no, eso tendremos que ampliarlo, profe, porque nos tenemos que durar otra hora con ese tema. Eso es para decir que sí podemos estudiar muchas cosas, incluso cómo hacer inteligencia artificial. Ok, profe. Nuevamente le agradezco por estar aquí. ¿Cómo se sintió? Ahí rapidito. No, súper genial, muy chévere. Muchísimas gracias por invitarme y a la orden. Eso es parte de la labor que tenemos que hacer desde la Universidad de Córdoba.
pues poder generar esta información para toda la sociedad. Gracias a ti, a este trabajo que ustedes realizan, porque es muy importante tratar de llevar pues información interesante a la sociedad. Muchísimas gracias. A usted. Y a ustedes gracias por estar con nosotros. No lo olviden, yo soy Emil Segundo Pérez Chija y pronto nos volveremos a ver y a escuchar.